Siempre hemos dicho que la información, el estar informados, es tener un poder y el poder de poder tomar mejores decisiones. Por eso les estamos brindando todos estos datos acerca del coronavirus, cómo es, ayudar a nuestros familiares a aprender a detectarlo, pero ante todo seguir tomando mejores medidas de prevención. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros en Palabras que Edifican. Ahora tenemos la oportunidad de adentrarnos en la bendita palabra de Dios. Por eso te invitamos a que tomes tú también las Escrituras y vayas junto con nosotros al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, y a partir del versículo 13 nos dice así la bendita palabra de Dios. Ese mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante unos 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces Jesús les preguntó: ¿qué es eso que discuten mientras van de camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único en toda Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado allí estos días. Él preguntó: ¿pues qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días desde que sucedió todo esto. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y, al no encontrar su cuerpo, volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que Él está vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y lo encontraron todo tal y como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús entonces les dijo: qué lentos son ustedes para comprender, y cuánto les cuesta creer lo dicho por los profetas. ¿No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado? Y, empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Cuando llegaron a la aldea donde se dirigían, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le dijeron, insistiendo mucho: quédate con nosotros, porque atardece ya y la noche se echa encima. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos remontamos a ese momento, ¿qué podemos aprender nosotros, queridos amigos, de este momento en que estos 2 hombres que habían puesto su confianza en Jesús ya van de regreso a su pueblo? Eran discípulos. Jesús no solamente contaba con los 12 apóstoles y después de que Judas lo traicionó, eran 11, pero Jesús tenía muchos otros más discípulos. También lo vemos en la Sagrada Escritura, donde 72 fueron enviados por él. Es posible que estos 2 discípulos eran de esos 72. Ahora, muy interesante y puede ser aplicado a nuestra vida estas enseñanzas que vamos a encontrar aquí en este pasaje que acabamos de escuchar. Mis queridos hermanos, estos hombres nos pueden representar hoy a nosotros. ¿En qué sentido? Bueno, acababa de suceder un acontecimiento
que de una forma había cambiado la vida de ellos. Pero también este acontecimiento, que fue la muerte de su maestro, del Señor, en quien ellos habían puesto su confianza, pues de alguna forma ellos habían perdido la esperanza. También es interesante pensar por un momento qué más había en ellos. Incertidumbre, como diciendo, ¿y ahora? ¿Ahora qué va a ser nuestra vida? No sé cuánto tiempo estuvieron con Jesús, pero su vida iba a cambiar. Pero no sabían. Estaban con la incertidumbre del futuro. Hoy, de igual forma. Hoy hay mucha gente sorprendida, todos estamos sorprendidos. Hace 3 meses, la mayoría no nos imaginábamos que estaríamos enfrentando una pandemia como esta en la historia de nuestra era. Ciertamente hubo otra al principio del 1917, tengo entendido, pero la mayoría de los que vivieron eso ya no están aquí. Pero nosotros en esta era nunca nos imaginábamos que íbamos a tener que pasar por todo esto. Dentro de todo esto, cosas buenas han sucedido que no hubiesen sucedido si no hubiera llegado esta crisis. Y sería importante analizar. Primero, cuando ellos están en esta situación triste, están agobiados, regresan otra vez a su pueblo, se acerca a Jesús. Se acerca a Jesús. Aquí hay una enseñanza, mis queridos hermanos. Jesús se acerca cuando estamos tristes, cuando hemos perdido la esperanza. Estos hombres regresaban tristes, pero Jesús se acerca. Querida mujer, querido hombre, ¿estás triste? ¿Estás preocupado, preocupada? Hoy te digo que Jesús se acerca. Esto que aprendemos de la palabra de Dios no solamente es leer una historia del pasado. Por eso la bendita palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestro corazón. Y al ver estas historias, cómo se dieron, nos hablan hoy a nosotros. Se acercó a ellos. Hoy se acerca a los que están tristes, a los que viven preocupados. Hoy Jesús se acerca a ti. Pero no más eso. Jesús se acerca y quiere entrar en el diálogo que ellos tienen. Ellos van hablando de todo lo que acababa de suceder. Pero una cosa sucede, cuando Jesús se acerca a ellos, se dan cuenta que viene otro hombre, pero no saben quién es. Ellos no lo pueden reconocer. Esto nos llama la atención, mis queridos hermanos y hermanas. Y esto es triste también para Jesús, porque Jesús se quiere acercar o se acerca en el momento que estamos caídos. Jesús se acerca a nosotros cuando nuestros ánimos están por los suelos. Y Jesús se acerca para tendernos la mano, pero no reconocerlo a Él cuando se acerca. Esto tenemos que entender. Tenemos que saber cómo descubrir que es Dios, que es Jesús que se acerca a ti en los momentos más difíciles de tu vida. Jesús se acercó a ellos, pero dice la Escritura que los ojos los tenían ofuscados. O sea, no eran los ojos, la palabra no dice los ojos, pero está diciendo que su corazón estaba tan lleno de dolor, de tristeza, que no les permitía
darse cuenta que era Jesús. ¿Cuántas veces nos sucede lo mismo? Estamos tan preocupados por nuestro problema, es tan grande nuestro problema, que no podemos descubrir que Jesús está ahí. Y ese es un serio problema. ¿Por qué? Porque seguimos sufriendo la pena, la desilusión, y Jesús dice, aquí estoy. Mire la forma que Él quiere establecer una comunicación con ellos. Les pregunta de qué van hablando. Quiere entrar en ese diálogo porque su interés es entrar a su corazón. Es entrar al corazón de ellos. Por eso les pregunta sobre qué van conversando. Aquí Jesús quiere entrar a nuestro corazón. A veces nuestro corazón no solamente tiene que ver con el temor que hoy se vive por la pandemia, pero vamos un poco más allá. Hay muchos corazones que tienen años sufriendo porque llevan heridas que están abiertas, de desengaños, de abusos, cosas que te hicieron y te dañaron, sucesos que se dieron cuando eras niña, cuando eras niño. Y el corazón va cargando con todo esto. Pareciera que en la medida que nos vamos desarrollando, pareciera que se va olvidando eso, pero no se olvida. A veces lo llevamos muy dentro y lo tenemos muchas veces muy presente y eso nos duele. Y eso sentimos a veces que no podemos seguir adelante. Venimos cargando con eso. Hoy, mis queridos hermanos, Jesús se acerca porque está interesado en lo que lleva tu corazón. Por eso les dice a ellos, ¿de qué van conversando? Porque aunque Él sabía, quería escuchar de ellos. Qué maravilloso es cuando podemos ir. Ahora no se puede, pero cuando tenemos la oportunidad de ir ante el Santísimo, estar con Él y abrirle el corazón. Es maravilloso cuando llevamos a cabo los eventos, congresos, metanoias. El momento en el cual tenemos la exposición del Santísimo. ¿Cuánta sanación hay? ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas mujeres, hombres derraman lágrimas? Pero no lágrimas necesariamente de tristeza. Lágrimas que van sanando el alma de todo eso que llevaban en su corazón. Personas que no podían perdonar y el no poder perdonar está dañando a la persona. Quizá la que dañó puede estar muy tranquila, pero quien no perdona es el que sufre. Por esa razón Jesús nos dijo que perdonáramos, porque es salud para el alma. Mis queridos hermanos, hoy Jesús se acerca a ti, se acerca a usted. ¿Está enfermo? Quizá no tenga una enfermedad física, pero puede ser que una enfermedad del alma. En su corazón hay dolor, hay tristeza. Hay dolor porque quizás sus hijos no le han mostrado el cariño y el amor que usted siente que deberían. Quizás usted fue un hijo o una hija que no fue muy amado por su madre o por su padre. Quizás usted lleva resentimiento porque quizás entre sus hermanos a usted no le dieron ese lugar. Quizás muchas mujeres se sintieron menos porque a los hombres los trataban diferente que a ellas. Y hay coraje, hay ese sentimiento. Mis queridos hermanos, hoy el Señor nos está hablando a través de este acontecimiento que sucedió después de la resurrección de Jesús. Si podemos entender, mis queridos hermanos, qué sucedió después de que Jesús les pregunta de qué van hablando. Cleofas nos da el nombre.
Cleofas, ya sabemos el nombre de uno de ellos, le dice forastero. Le dice forastero. ¿Qué significa eso? Significa que no lo conocía todavía. Cleofas le dice, ¿eres el único forastero que no se ha dado cuenta de lo que ha pasado en Jerusalén? Imagínense. Ya Jesús está conversando con ellos y ellos todavía no saben quién es Jesús. Pero no solamente eso, porque a continuación ellos van a explicarle a Jesús lo que ha ocurrido. Van a decirle este acontecimiento que ha ocurrido en Jerusalén. Aquí Jesús no solamente quiere entrar al corazón de ellos, quiere traerles la fe, que entiendan lo que no habían podido entender. Cuando ellos le dicen, ¿tú eres el único? Fíjense, antes como discípulos de él lo llamaban Señor, ahora lo llama forastero. Eso nos pasa también a nosotros en la vida. A veces decimos, Señor, te alabo y te bendigo, pareciera que sentimos cerca a Dios, que lo conocemos, pero las circunstancias de la vida, los problemas de la vida nos van alejando del camino de Dios, de la fe, y después ya vemos a Dios como un forastero, o sea, muy lejano, un Dios desconocido. Aquí Jesús aún no es conocido por quienes en un momento lo seguían. Hay mucha gente que ha dejado la fe. Hay mucha gente que dice, yo no quiero nada con la iglesia. Mucha gente que ha dicho, no más. Y por un lado, han dejado de creer. Jesús se sigue acercando a los que han dejado de creer, como a estos hombres. Pero cuando ellos se explican y le dicen, le están dando la noticia, no sabes acerca de Jesús. Jesús que vino, que todos tenían la esperanza puesta en él porque iba a liberar al pueblo de Israel, pero acaba de ser crucificado. Ellos están hablando aquí en una forma de desilusión, de decepción. O sea, en quien habíamos puesto la confianza lo han crucificado. Nunca, queridos amigos, hay que perder la confianza en Jesús. Aunque sean los momentos más duros de nuestra vida, inclusive me atrevo a decir hasta que sean los últimos minutos de nuestra vida, debemos de confiar en su misericordia. Debemos de confiar en Él. Ellos habían perdido la esperanza, por lo que se ve. Estaban tristes y como queriendo decir que tú eres el único que no sabe las últimas noticias del acontecimiento más grande que ha ocurrido. Ahora bien, aquí podemos hacer una pausa y pensar. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido con Jesús o hemos creído en Jesús por algo que esperamos de Jesús? Ellos, dice, que esperaban que Jesús liberara al pueblo de Israel, porque en ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno romano. O sea, habían sido conquistados por los romanos. O sea, no era un pueblo libre, aunque se le respetaba su espiritualidad, su fe, pero no era un pueblo libre. Ahora, estos hombres, dice, que tenían puesta su confianza en Él porque creían que Él iba a liberar al pueblo de Israel, lo iba a hacer libre. ¿Cuántas veces nosotros venimos con Dios como negociando? Mira, Señor, si me haces este milagro, yo te prometo. Mira, Señor, si me sanas, si sanas a... Ponemos nuestra confianza en Él por un propósito. ¿Será esto
algo saludable para el alma? No creo. Yo creo que a Dios hay que creerle en todo momento, sabiendo que Él venció la muerte. Y hay que creer en Él y confiar en Él, independientemente. Sí, pedirle con fe. Pero estos hombres habían puesto su confianza en Él, pero ahora estaban desilusionados. Leí un mensaje de una joven recientemente que nos escribió aquí y me hacía una pregunta a mí. Decía: Noel, ¿qué hago? Siento un gran vacío en mi corazón, porque de todos los novios que he tenido, el que acababa de tener, nos hemos disgustado y hemos cortado. Y de ninguno de los otros me había sentido tan bien como con él. Esta joven, su corazón estaba envuelto ciertamente en esta relación con su novio. Es un amor, es natural sentirte amada y sentir ese amor. Pero ahora que las cosas se fueron mal, que se cortó la relación, ahora la joven está pidiendo un consejo porque se siente que la vida, como que se le apagó la luz a su vida. Muchas veces nuestra fe o nuestra confianza en Dios es solamente si es que nos concede lo que le pedimos. Y si no nos lo concede, parece que estamos vacíos. Y no debe de ser así, mis queridos amigos. Nuestra confianza debe de estar en el Señor. Miren todo lo que nos enseñan los grandes santos y santas de la iglesia. No solamente ser devoto de un santo, es entender la vida del santo y aprender de esas virtudes, de ese hombre y de esa mujer que supieron creer, confiar, amar en medio de sus tribulaciones. Hoy el Señor nos llama a poner nuestra confianza en Él. Después de que está con ellos, Jesús hace algo. Los exhorta. Qué lentos son para creer. El llamado del Señor como un buen padre, como un buen amigo que te dice: óyeme, por favor, ¿cómo puede ser posible que sigas sufriendo cuando hay una solución? ¿Cómo superar esto? El Señor también muchas veces le llamó a los discípulos y les dijo: ¿por qué son tan faltos de fe? ¿Por qué dudan? Hoy el Señor quiere levantar nuestro espíritu, queridos amigos. Hoy el Señor quiere sanar nuestro corazón, como fue la experiencia de estos hombres. Ellos le habían dicho, fíjense, cuando le dan la explicación le dicen: sí, unas mujeres dijeron que encontraron el sepulcro vacío y fueron y le hablaron a los apóstoles. Ellos ya sabían que no habían encontrado el cuerpo de Jesús, se lo están diciendo a Jesús, pero ellos, ¿hacia dónde se dirigen? De regreso a su pueblo. O sea, ellos no habían creído. Y cuando no creemos, es como regresar a lo mismo. Es como regresar a la rutina. Es como no crecer. Y por eso hoy, mis queridos hermanos, hoy yo quiero invitarle a cada uno de ustedes en esta hora que nos demos la oportunidad de dejar que Jesús se acerque, que Jesús converse con nosotros, pero que podamos abrir los ojos y decir: es Jesús que se ha acercado a mí. Es Jesús que quiere saber lo que va ahí en mi corazón, porque Él quiere sanarme. Él quiere liberarme. Él quiere mostrarme su misericordia. Jesús tuvo que leerles las Escrituras para recordarles lo que ya sabían. A veces nos corresponde que alguien nos recuerde de nuestro bautizo, de nuestra primera comunión, de esos momentos que tuvimos un acercamiento a Dios.
Hoy vamos, queridos hermanos, a meditar en nuestro corazón y poner esto en las manos del Señor. Esta es la primera parte de este tema. Lo vamos a continuar el próximo domingo. Y para los que van a estar viendo en domingo la retransmisión, pues les hacemos saber que el evangelio de hoy que estamos compartiendo es el evangelio de este domingo. Hoy yo siento que el Señor está tocando muchos corazones, como tocó los corazones de estos discípulos, de Cleofas y el otro discípulo. A uno tenía nombre, se le dio el nombre, y el otro no. Quizás haya hoy algunos que de alguna forma ustedes se reconocen. ¿Quiénes son? Pero algunos de ustedes que dicen, no puede ser posible que Jesús me conozca a mí, pero sí te conoce. Ábrele el corazón, ahí donde estás. Deja que su amor y su misericordia te levante, te dé un espíritu de fortaleza, te dé una fe que mueva montañas, que te dé una esperanza, que no haya nada que detenga de ti el poder creer e ir más allá. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.